Carreras, coches eléctricos, vamos a ver un poquito. Vamos a hacer una pequeña intro cada uno de nosotros, explicar cuál es el background que tenemos y por qué creemos que podemos aportar algo dentro del vehículo eléctrico. Andrés, Javi y yo, que al final me he sumado al barco del tema eléctrico, soy el último en unirme. He estado vinculado a la automoción, pero no directamente en eléctrico hasta hace relativamente poco. Así que la primera parte de la charla va a ir sobre un poco estado del arte actual del vehículo eléctrico frente al vehículo de combustión tradicional. Va a haber una segunda parte que es más carreras y toda la parte de ingeniería que hay detrás. Cómo está compuesto un vehículo eléctrico, qué componentes tiene y qué función hacen cada uno de ellos. Y ya por último os vamos a hacer una pequeña introducción de lo que estamos indagando o ver si es posible EV Academy. Así que os voy a dejar con Andrés, aquí le veis, esto es Marrakech, con Felix Rosenbeest, es creo que el único, ¿me equivoco? El único ingeniero de Fórmula E que ha sido capaz de ganar con dos pilotos distintos. Así que os dejo con Andrés. Bueno, pues como lo primero, muchas gracias por venir. Ya lo ha dicho Yuk, yo os voy a contar un poco a qué me he dedicado durante los años que llevo en activo. Llevo más o menos trabajando unos 12 años. Siempre he estado ligado al sector competición, coches de competición. He ido mutando poco a poco de coches de competición a coches de competición eléctricos. Ya por el camino, esto es un proyecto del año 2010, pues hemos ido haciendo para algunos clientes algún proyecto de coches de competición eléctrica. Esto es un proyecto que nació en principio para hacer las 24 horas de Le Mans con un coche eléctrico por primera vez. No se llegó no por técnica, sino por lo que no llegan muchos proyectos como este, porque por financiación realmente he estado presente transformando Fórmulas 1 en Fórmulas 1 de 3 plazas para hacer eventos a nivel más competición de coches de motores de gasolina. Pues he pasado bastantes años en el Campeonato del Mundo de Turismos por sus diferentes etapas con diferentes pilotos y bueno, pues hace 4 o 5 años me surgió la oportunidad, a mí que me gustan mucho los coches de carreras que hacen mucho ruido y que contaminan mucho, me surgió la oportunidad pues de dar un salto a la Fórmula E. No me lo tomé muy en serio. La Fórmula E, luego os contaré un poco más en qué consiste, ¿no? Pero me lo tomé un poco en serio porque pensaba que tenía poco recorrido. Técnicamente, el proyecto del primer prototipo que habíais visto era muy complicado. Entras en un círculo de lo que pesan las baterías y lo que tiene que durar la autonomía del coche y acabas con un coche de 3 toneladas que necesita más baterías. Es un círculo complicado de romper y sí, bueno, quería probarlo y la verdad es que empecé compatibilizando dos tipos de campeonato y llevo 4 años en un campeonato que no empezó muy en serio y hoy en día es muy muy serio el campeonato, ¿no? Cuando llegué aquí, Javi ya llevaba un año. El campeonato tiene 5 años de vida. Es un campeonato a nivel mundial y el primer campeón mundial, con el primer piloto que veis, a Nelson Piquet, que a lo mejor a algunos suena de la segunda época de Fernando Alonso en Renault, ¿no? Que era su compañero de equipo y acabó todo un poco liado por aquel accidente que hubo en Singapur y demás. Bueno, pues Javi fue el campeón el primer año de Fórmula E con Nelson y bueno, pues os dejo con él, que se presente. Buenas tardes, en primer lugar, gracias por venir. Pues como comentaba Andrés, yo participé en la primera temporada de Fórmula E. Conseguimos ser campeones con Nelson Piquet. Realmente era un campeonato que empezaba nuevo, no se sabía muy bien dónde iba a acabar, había muchas expectativas, pero la Fórmula 1 estaba muy por delante. Y que en solo 5 años ha llegado a ser, pues, hacerle casi sombra a la Fórmula 1 y estar al nivel tanto en pilotos, ingeniería,
con la Fórmula 1. De espectadores todavía están un poquito lejos y de budget, pero bueno, llegarán al nivel que llegarán. Bueno, esto fue hace 5 o 6 años, empezamos la primera temporada de Fórmula E y bueno, luego empezamos con el equipo que actualmente da nombre a NIO, que todo conoceréis porque es una startup que empezó en 2015 haciendo vehículos eléctricos y ya tienen varios vehículos en el mercado. Pues empezaron con el equipo de Fórmula E y gracias a ganar el campeonato empezamos con el equipo de China y luego pasó a llamarse NIO, Next TV. A partir de la temporada 2, después del gran resultado, nos llamó Mahindra, una gran empresa india, no es muy conocida aquí todavía, pero bueno, en India y Sudamérica se venden muchos Mahindras, y que querían introducirse en el campeonato de Fórmula E y que querían que nosotros diésemos el servicio, pues a partir de temporada 2 hasta actualmente le damos el servicio y la ingeniería a todo lo que es desarrollo y explotación en carreras de Mahindra. Yo estuve ahí los años 2 y 3 y luego pasé a jefe responsable de departamento eléctrico en una empresa QV Technologies, donde desarrollamos prototipos de vehículos 100% eléctricos. Este fue el primer vehículo que desarrollamos, fue un prototipo para una empresa china, un gran grupo, Bike, es Beijing Automotive Auto, donde es uno de los grandes vehículos manufacturers en China. Aquí no es muy conocido, pero es el segundo fabricante de vehículos eléctricos en el mundo. Venden en China mucho más que otros como Tesla o los grandes OEMs de Europa. Pues nosotros hicimos este súper deportivo eléctrico, 100% desde el diseño hasta la fabricación. Y luego pasamos a realizar un segundo prototipo para ellos que se ha presentado ahora en el pasado Salón de Ginebra. Realizamos 2 versiones, una versión desarrollada para competición y otra versión más enfocada a la venta al público, que sería la de vuestra izquierda. Estos prototipos han sido ahora presentados en Ginebra junto con otro prototipo más conocido, o una marca más conocida, que es Hispano-Suiza. Hispano-Suiza también ha sido desarrollada por nuestra empresa y desde el principio hasta el final, y toda la parte eléctrica ha corrido a cargo de nuestro departamento. Entonces, bueno, todo empezó en Fórmula E y antes con un vehículo que os ha comentado Andrés, donde ahí nos conocimos Yuk, Andrés y yo, colaboramos. Yo ahí en el entonces era un becario del departamento de electrónica y ahí conocí a Yuk, que se presente ahora. Pues tal como comenta Javi, aquí es donde nos conocimos los tres. Aquí la gran mayoría de gente con los que me conozco es de mi etapa startupera con Plugtherm, que no tiene nada que ver con los coches. Así que os voy a explicar un poquito el background. Este es un primer coche de 2009-2010. En este coche lideré toda la parte de chasis y body panels. Mi especialidad es la parte de fibra de carbono. De aquí salté luego a Koenigsegg, donde presentamos el One-to-One y el Reguera. Para la gente que no conozca, Koenigsegg es una empresa que fabrica, en este caso el Reguera, se ha limitado a 80 unidades a partir de 2 millones de euros. Es un producto súper exclusivo y muy customizado. Estamos hablando que en este el nombre de One to One venía de 1.340 caballos, 1.340 kilos. Después de aquí participé en algún proyecto, este ya era eléctrico, que era Polestar. Polestar es una empresa, era un preparador, de hecho sueco, que trabajaba y hacía toda la parte de explotación de carreras para Volvo. Y Volvo decidió comprarla para darle un nuevo guiño a su marca, después de que la adquiriera Geely, para sacar la parte de vehículo eléctrico. Participé también con Javi en la parte del Arfox. En este coche también parte de body panels, chasis, todo lo que tenía que ver con fibra. Incluso desde QV, desde la empresa donde actualmente estamos los tres, desarrollamos un Tesla para carreras. Es el primer Tesla que se ha puesto en competición. Lo que se hizo fue bajar unos 300 kilos de peso y hacerlo todo con fibras naturales. Aquí podéis ver todos, es fibra Slacks y es una fibra de un proveedor suizo, Bicom, y es la peculiaridad, que empezamos ya a meter la parte de peso eléctrico con fibras naturales. Participé también en la parte del Arfox junto a Javi, en este caso liderando la parte de chasis y body panels.
Y aquí es donde realmente salté a vehículo eléctrico, donde he liderado el proyecto entero de Hispano-Suiza. Hispano-Suiza es una empresa que se fundó en 1904 y que por la guerra civil se dejaron de fabricar coches y hace un par de años la familia decidió volver a lanzarla. Y entonces buscó un partner, en este caso buscó a QEV como partner tecnológico y se dijo vamos a llegar a Ginebra 2019 para presentar el modelo. Este es Carmen, se van a fabricar 19 unidades y poco más, les dejo la parte técnica a Javi. Entonces, vaya a entrar. Pasamos ya presentados para que veamos un poquito cada uno de qué expertise viene y vamos a ver cómo está el mercado a día de hoy. En España este año pasado, en 2018, se han vendido 1.334.000 coches, de los que 76.000 más o menos han sido híbridos y eléctricos solo 13.800. Esto choca, por ejemplo, aquí vemos la tendencia, los últimos 5 años se ha duplicado año a año la cuota. Es el 5.º año consecutivo que esto pasa. Es una buena tendencia, pero estamos lejos de los números que se están hablando en todas partes. Si comparamos, por ejemplo, en Madrid, ¿creéis que habrá afectado o no habrá afectado las restricciones del centro? El tema legislativo afecta muchísimo. Aquí, que se cierre el centro, estamos hablando que 30.000 vehículos de los 76.000 híbridos se han vendido en la Comunidad de Madrid y de eléctricos más de la mitad de toda España se han vendido en Madrid. Pero bueno, vemos 7.000 vehículos, son muchos, son pocos, tenemos que comparar. Si comparamos, por ejemplo, con Noruega, que es el país dentro de Europa que más vehículo eléctrico tiene y más implementado está, en total se han vendido 147.000 coches, entre todo. Pero es que 46.000 son directamente vehículo 100% eléctrico. O sea, estamos ya al ratio de 1/3. ¿Y esto hacia dónde va? Bueno, si miramos un poquito, hasta 2014 se habían vendido 720.000 coches eléctricos en total. En 2018 ya se habían vendido 5.400.000. Pero es que el primer millón de coches en venderse, tardó 4 años y el último millón ha tardado menos de 6 meses. O sea, estamos ya en una economía de escala cogiendo velocidad. Actualmente tenemos unos 100.000 puntos de recarga en toda Europa y se espera que para 2025 tiene que haber más de 2 millones de puntos de recarga. Falta muchísima infraestructura en muy poco tiempo. Estamos hablando de un periodo de 5 años, hay que poner 2 millones. Y saco un poco de números, en este caso datos sacados del Instagram de Fórmula E directamente, 4,2 millones de muertes al año por polución de aire. Y se espera en Europa que haya una reducción de un 37,5% para 2030 de emisiones de los vehículos. Y si miramos por países, Noruega espera que para 2025, o ya ha pillado el compromiso que para 2025 va a prohibir la venta de vehículos de combustión. Alemania para 2030, Escocia para 2032 o Francia y Gran Bretaña para 2040. Hay, por ejemplo, Audi decía que para 2021-2022 iba a dejar de hacer I+D en motores de combustión, iba a dejar de invertir. Y aquí vemos compromisos de fabricantes. Volvo dice que será 100% eléctrico a partir de, o antes de acabar el año actual. Jaguar para 2020, Mercedes 2022, Toyota y Lexus 2025 y Porsche y Volkswagen para 2030. Y aquí vemos, por ejemplo, Volkswagen, que está trabajando, quizás es uno de los que va más retrasados dentro de todos los OEMs, y está trabajando incluso en una plataforma para ponerla a disposición de otros, de lo que a día de hoy sería competencia. De aquí unos pequeños números del crecimiento, 650% desde 2014-2018 de crecimiento. China tiene el 40% de mercado de vehículo eléctrico. Luego vamos a ver, os voy a enseñar unas slides de empresas que nadie de nosotros conocemos, y es que podemos decir hasta la época reciente, motor de combustión, Europa sobre todo y algo en Estados Unidos se ha liderado completamente. En vehículo eléctrico China ya está un paso por encima. Luego, ventas de los 2 modelos que más se han vendido hasta el día de hoy, el i3 de BMW y el Nissan Leaf. ¿Y qué pasa con las economías de escala? Uno de los limitantes es el precio. En 2010 estábamos en $1.000 kilovatios hora, luego entramos más en detalles de qué es un kilovatio hora con Javi. En 2015 bajó a 350, en 2017 a 200 y en 2018 llegó al pico de 100. Esto significa que con el mismo dinero podemos conseguir muchísima más capacidad. ¿Y qué ha pasado? Que las marcas ya no integran el vehículo eléctrico, lo ven tan distinto a lo que tenemos hasta el día de hoy, que no integran
el vehículo dentro de su propia marca. Crean una nueva marca. Mercedes ha creado IQ, e-tron, Audi, Polestar, Volvo, DS, que es lo que era Citroën, Peugeot y Opel. BMW ha sacado toda la línea y así podríamos seguir. Pero entro directamente a noticias. ¿Cómo está el ecosistema? ¿Cómo se mueve? Primera noticia, de las más recientes. Rivian, una empresa desconocida para muchísima gente, incluso para la gente del sector. No había mucho, en la página web no salía información, no había nada. Levanta 70 millones, liderados por Amazon. Aquí sigue la guerra Jeff Bezos, Elon Musk, después de Blue Origin y SpaceX. La Chinese startup Byton levanta 500 millones después de haber levantado una previa de 200 millones. Future Faraday, 2 billones. Otra más, NIO, que antes hablábamos, que salía de China Team. Estamos hablando de empresas con 3-4 años de vida, Estas cantidades, 1 billón. ¿Me dejas hacer un inciso de NIO? Me parece un caso especial. NIO cuando... NIO no existía como marca de automóviles. Hace 5 años, en esa foto que sale Javi en el primer campeonato, NIO ni se llamaba NIO, se llamaba Next TV, Next TV, y NIO eran 12 personas, 6 mecánicos, 6 ingenieros, eso era NIO. Tienen 7.000, 8.000 trabajadores hoy en solo 4 años y fabrican varios modelos de vehículos eléctricos que ya venden. No los venden aquí porque la marca no está en la fase comercial en Europa y ni les interesa. Es un mercado tan pequeño, Europa, para los chinos, que no les interesa, pero es un caso especialmente llamativo, ¿no? Una empresa que hace 5 años se empezaron en la casa por el tejado, hicieron un coche de carreras para hacer la marca antes que los coches de la calle. Cuando la marca tuvo cierta credibilidad, empezaron a fabricar coches de calle. Han pasado de 6 a 8.000 en 4 años más o menos. Perdón, sigue. No, bueno, de hecho fue un inversor que compró la plaza de Fórmula E pensando que la Fórmula E tendría futuro y luego la vendió a NIO. Sí. Y fue el inicio de NIO. Aquí, por ejemplo, lo vemos Daimler, empresa muy grande que todos sí conocemos. Se alía con Bike, una de las principales chinas. Fabrican más de 100.000 vehículos eléctricos al año para competir con Geely, con otra china. Mercedes se gasta 12 billones para competir con Tesla, con el lanzamiento de la marca que antes hemos visto. Daimler invierte 23 billones. Sabemos que hay un montón, y a mí una de las que más me sorprendió fue esta noticia, en otras porque había estado ahí dentro, cuando yo estaba éramos 40 y ahora Cristian el otro día en Ginebra comentaba que iban a contratar 300 personas nuevas en pocos meses porque tenían que crecer, y Koenigsegg, que siempre se había especializado en el placer de conducir, máximo velocidad, pico 467, aceleraciones brutales, motores de combustión, y llevan, creo que son como 8 o 9 años invirtiendo mucho dinero en un motor sin árbol de levas, y lo tienen a punto de presentar y levantan una ronda de 170 para crear una submarca de vehículos híbridos y vehículos eléctricos. A mí me dejó así, muy sorprendido. Ejemplo tenemos aquí, el tema eléctrico, es Rimac. Rimac, no sé si conocéis, es una empresa de Croacia. Empezó el chico con 19 años con un BMW 30 eléctrico en su garaje, compitiendo en carreras de drift. Todo el mundo se reía de él por el tema de ¿por qué eléctrico? En 8 o 9 años ahora tiene, podríamos decir que una de las empresas más valuosas en Europa. De hecho, Porsche le compró un 10% y creo que está en una valoración ahora de más de medio billón de valoración de empresa. Y es esto, empiezan las grandes empresas. Ahora Rimac, aparte de hacer sus coches, le vende infotainment para Aston Martin, le vende parte de software para Renault, le vende baterías a Koenigsegg, le vende baterías a SEAT, le vende baterías a un montón. Y es una empresa que empezó de nada y han tenido que crear una universidad específica en Zagreb porque no encuentran gente formada. Aquí vemos rápido algunos números más generales y miras listados de inversión para ver cómo se mueve. Estamos hablando de 3 billones, medio billón, 5 millones. Estos son inversiones, podemos seguir solo en los últimos meses. Y aquí un dato, en 2018 las OEMs, grandes empresas de automoción, adquirieron más de 140 startups. Para que nos posicionemos, es una cosa que es trending topic dentro del ecosistema, aunque por aquí en España no tengamos mucho ruido. Y aquí hay varias adquisiciones que se han hecho. Aquí, por ejemplo, encontramos una, Respiro Car Sharing,
que la compró SEAT, era el car sharing de aquí de Madrid. Y aquí una cosa que sorprende es cómo están rodeadas las empresas. Antes las empresas, cuando se rodeaban con un partner, eran partners de industrialización, robótica. Aquí ahora si miramos tenemos desde empresas de software, empresas de inteligencia artificial, empresas que hasta antes Nvidia lo hubiéramos relacionado con videojuegos. Empieza a cambiar todo el ecosistema y empiezan a crear sus fondos de inversión alrededor para ir adquiriendo directamente todo ese conocimiento que no son capaces a día de hoy de adquirir. Vemos aquí rápidamente cuál es el ecosistema más grande que todos podemos conocer. Quizás el más desconocido es Geely, el chino que ha comprado varias empresas, o incluso Tata, los indios que compraron Jaguar y Land Rover. Pero es que antes, como he dicho, el 40% de la cuota de mercado de vehículo eléctrico es China. Y aquí tenéis un montón de marcas que creo que poca gente va a conocer. Quizás Bike y Bit son las dos más, y Geely las tres más conocidas. Pero lo que digo, se están desarrollando coches enteros. Incluso esta semana, la semana pasada, tuve una reunión con una empresa que acaba de construir una fábrica más grande que SEAT y todavía no tienen ningún modelo. Lo que sí que tienen es el cash, grupos industriales, imaginémonos Grandes Construcción, otros que están metidos es eBay, varios gigantes que están empezando a crear fábricas de coches para luego empezar a comercializar. Y aquí vemos rápidamente un pequeño ecosistema, o un pequeño ejemplo de un ecosistema, en este caso el alemán, sobre vehículo autónomo. Podemos ver que hay un montón de empresas, y aquí hago un pequeño inciso. Primero, al año 2,3 millones de muertes por accidentes de coches y entre 20 y 50 millones de heridos. Estamos hablando que durante esta charla, en un par de horas, unos 300 muertes por accidente de tráfico a nivel mundial. Y luego, que quizás nos impacta más, porque otro podemos pensar, bueno, la gran mayoría de las muertes están, hablamos en Asia, y es así, pero 21.700 kilómetros en España de promedio recorridos, que son de promedio más de 350 horas al año. Estamos hablando de 2 jornadas laborables enteras que perdemos en el coche. Creo que pocas veces subimos al coche para decir voy a disfrutar, sino que lo necesitamos para ir a un viaje, para ir a trabajar. Entonces imaginaros el impacto, y ya no directamente sobre el día a día del coche, sino sobre nuestro día a día a nivel anual. Ganamos 350 horas si podemos aprovechar ese tiempo. ¿Y cómo nace el vehículo eléctrico directamente, o el autónomo, perdón? El boom de despegue fue con el DARPA Challenge de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, que quería hacer un coche militar que pudiera salir en zonas de conflicto armado de manera por sí mismo, o pudiera ir a rescatar a algún soldado que se hubiera quedado aislado. Lanzó un primero en 2004, con un premio de $1 millón a quien lo consiguiera. Todas las universidades se pusieron a intentar conseguirlo, nadie. En el segundo, en 2005, sí hubo un ganador, en este caso era Junior, de la Universidad de Stanford. ¿Y cuál fue la diferencia principal del planteamiento? Mientras todos estaban, lo que intentaban era poner un GPS súper preciso y memorizar todas las posibles rutas, lo que hicieron en el departamento de Stanford fue intentar crearlo todo con inteligencia artificial, todo basado en software, todo que en función de los incógnitas que fuera encontrando por delante, fuera decidiendo en lugar de ir con una ruta prefijada, que es lo que llevaba Carnegie Mellon, todos los otros luchando. Ahí ganaron, y luego en 2007 hicieron lo mismo, pero dentro de una ciudad donde todos los coches circulaban a la vez, iban saliendo de uno en uno, pero todos circulaban, había peatones, había semáforos, había de todo. Y terminada esa ronda que ganó Carnegie Mellon con Bosch, con el coche de abajo, decidieron que ahí terminaba. Para que veamos un poco el análisis de esos 4 años, cómo cambió la tecnología. Este es el primer coche de Carnegie Mellon. Esto es el año después, ya miramos a nivel de hardware cómo ha cambiado todo. O este es el último coche, el que hablaba, que ganó el Urban Challenge. Y cuando terminó 2007 se quedaron todas las empresas o todas las universidades diciendo ¿y ahora qué? Y ahí vino Google y dijo, fue picando en cada uno de los grupos y creó el proyecto Chauffeur, que después es lo que ha sido Waymo, y ahí puso a todo el mundo a trabajar con un budget casi infinito. Y de ahí decir que a día de hoy Google lleva más de 4 millones de kilómetros conducidos de manera autónoma, y esto cambia el ecosistema porque lo que ahora conocíamos de Seat, Volkswagen, Audis, es que tenemos que Google va liderando con diferencia el vehículo autónomo, tenemos que Apple está creando su coche, que Dyson, el de las aspiradoras, está creando su coche, Uber, hay un montón de empresas que no tienen nada que ver con automoción que están creando su propio coche. Aquí vemos Sebastian Thrun, el que lideró el desarrollo de Stanford, que ganó primero, lideró luego el proyecto de Waymo o de Chauffeur,
Y ahora es el que tiene Udacity, es el fundador de Udacity. No sé si conocéis, programación online de cursos para vehículo autónomo y muchas otras cosas. Creo que eran más de 13 millones de alumnos online. Urmson, que ahora cuando se fue de Google, se fue con el responsable de Tesla, del autopilot, y con el responsable de Uber, del autopilot, y crearon una nueva empresa, Aurora. O aquí veis al founder de Uber, con Lewandowski, que fue el único que se presentó al DARPA Challenge con una moto, con giróscopos que no caía, y en el proceso que él estaba dentro de Google le vendió 2 startups a Google mientras estaba creando el coche autónomo. Y aquí, cuando se fue de Uber, le creó Otto, una empresa de camiones auto o self-driving, que le vendió a Uber, por eso pasó a formar parte de ellos. Y aquí un pequeño ecosistema grande de las empresas más importantes dentro del vehículo autónomo. Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Volvemos ya al vehículo eléctrico y cómo se ha repensado o cómo estos años el coche eléctrico cambia. Aquí vemos un interior del último A4. Es el interior que todos estamos acostumbrados. Pero si os pongo al lado el interior de un Tesla Model 3, cambia completamente. O sea, es pensado todo desde cero. Es como lo mismo que hizo Apple cuando sacó el iPhone. Antes teníamos todos muchos botones, todo lo hacíamos, todos teníamos nuestro acceso directo. Luego tienes una pantalla, tienes una interfaz y a partir de aquí lo haces todo. Aquí podemos ver todos los botones que tenemos y es que en el nuevo no hay nada. Hay la pantalla, el sector de marcha, intermitentes largas y 2 ruedecillas en el volante. Nada más. Y con esto, cuando me ofrecieron llevar el proyecto de Hispano Suiza, dije, ostras, tenemos que empezar a repensar cómo hacemos el coche. No podemos coger un coche desde cero, que queremos correr, queremos crear nuevas cosas interesantes, vamos a repensarlo. Así que empecé a buscar también el ecosistema que encontraba. No sé si os suena esta app de aquí. Es una app que está aquí en Madrid, Chippy App. Tenemos por ahí a la parte del equipo fundador. Y un día hablando con Emilio, me dijo que estaban probando para hacer coches sin llave, para acceder sin llave. Y dije, ostras, ¿y si hacemos esto para Hispano Suiza? Ya no quiero tener que ir con tu llave. Es un problema, toda la parte de comunicación, encriptado. Y así que saltamos e hicimos esto. Aquí podéis ver, esto es en Ginebra, cómo enciende los intermitentes o cómo puede cerrar las puertas. ¿Veis a Javi custodiando el coche también? O cómo podemos abrir la puerta. Aquí se ha trabajado toda la parte de capas de seguridad, tiramos ya directamente de las que ofrece Apple para reconocimiento facial y luego sí que se encripta toda la parte de comunicación. O otro caso es, a mí me pedían poder ver el coche antes de tenerlo, porque realmente el coche lo terminamos, podemos decir, hasta en el propio salón. Las luces se las pusimos en el propio salón. Así que para crear todo el material de marketing tenía que hacer algo. Y al final me fui a buscar una empresa de videojuegos para que me creara un vídeo, pero es que resulta que Rimac contrató la misma empresa y éramos varias empresas que alguien que antes se dedicaba a programar y a hacer videojuegos se dedicó a hacer vídeos para empresas de automoción. Os dejo aquí el pequeño vídeo. Esto es la librería del Castillo de Peralada, que es parte del grupo de la familia de Hispano Suiza. O sea, la modelizamos toda.
Y así es como paso directamente a una pequeña reflexión sobre nuevas oportunidades de negocio que se nos abren. Porque en este caso fui, tal como estos dos ejemplos, fui a buscar muchos otros ejemplos fuera de la industria de automoción, porque en general un pequeño fabricante ir a tocar la puerta de alguien que se dedique a automoción no funciona. No sé si os sonará el nombre de Ficosa. Ficosa, una empresa muy grande, muy importante del mundo de automoción, la compró Panasonic. ¿Y qué hicieron? Hicieron una joint venture con ex trabajadores de Sony y crearon Inneo. Inneo es una empresa muy desconocida, tendrán ahora 150, 200 personas, pero por ejemplo han creado el retrovisor, el primer retrovisor con cámara, porque hasta ahora por ley estaba prohibido, y el que monta el Q8 lo han desarrollado ellos. Están haciendo proyectos para NIO, están trabajando para la gran mayoría de startups de automoción, y es una pequeña empresa, hablando de las pequeñas, 150, 200 trabajadores en Barcelona, y nos decían en una reunión que tuvimos con ellos para analizar posibles sinergias que no encontraban gente, que lo estaban contratando desde Estados Unidos a Asia, a donde fuera, porque no hay gente preparada. Entonces buscan una serie de patrones y lo reconvierten a la parte de vehículo eléctrico, vehículo autónomo, toda esta parte. Entonces aquí vemos software, hay un montón, desde el infotainment, a partir de ahora cada vez va a ganar más importancia, y ya pensemos que las apps van a estar directamente, o toda la parte de interactuar. Para nosotros fue un problema el infotainment, Javi os lo puede decir, pero al final están acostumbrados a trabajar con empresas muy grandes y proyectos tan pequeños y tan rápidos, te dan previsiones de 3 años, inteligencia artificial para mejorar toda la parte de algoritmos, simuladores. Antes hemos visto cuántos puntos de recarga encontramos o necesitamos. Baterías, aquí hay un mundo, desde la parte de celdas o cómo crear, hay muchas tecnologías emergentes, y luego cómo creas los packs, los homologas, los vendes. No hemos hablado antes, por ejemplo, un modelo de negocio que tiene QEV, la empresa donde estamos, es coge autobuses de países en vías de desarrollo, Filipinas, Perú, Bolivia, y les cambia el motor de combustión por un motor eléctrico y baterías. Imaginemos esto en un motor en un diésel de los años 80, cuántas emisiones en un autobús que está todo el rato en atascos cambia para la propia ciudad. Seguridad pasiva y seguridad digital, toda la parte también legal, que entramos ya, todos los nuevos vehículos que salen tienen cámaras enfocando para afuera. Imaginémonos que reportamos al ayuntamiento las calles que se van encontrando mal. Formación, como antes he dicho, incluso había universidades que han creado, o empresas que han creado su propia universidad por no encontrar gente. Mapas digitales, mantenimientos. No sé si alguno de vosotros habéis visto alguna vez, ya por aquí por Madrid, la M30, un EMOF o un Car2Go tirado. Hasta ahora tiene que ir una grúa convencional. Imaginaros que va a ir una grúa con una super batería que le carga un poco y puede llegar hasta el punto de recarga. Aseguradores va a cambiar. Todos los datos que tenemos son brutales. Lo vamos a ver un poquito, Andrés, que nos enseña lo que sacan de Fórmula E. Pero es que puedes saber las seguridades que solo pagues cuando lo utilices. Nos van a tener fichados. Pero bueno, nuevos materiales imprescindibles tanto para las baterías como para aligerar pesos, y soluciones de parking. Hay la empresa aquí también en Madrid, de HomiHub, que por ejemplo están haciendo como el Airbnb de los parkings. Imagínate si ahí tienes un punto y lo puedo rentabilizar poniendo un punto de recarga, porque no hay puntos suficientes a día de hoy. Así que os dejo esta primera parte, ya terminamos y empezamos con un módulo más técnico. Gracias, Yuk. Bueno, me ha tocado a mí, me toca explicaros la parte más aburrida, un poco de técnica, porque todos estamos aquí hablando del vehículo eléctrico, pero ¿qué es un vehículo eléctrico? O sea, todos conocemos lo que tenemos normalmente en casa, un vehículo de combustión convencional, que utiliza el combustible para generar movimiento. Tendríamos también un vehículo híbrido, que como ha comentado Yuk, se han vendido muchos este año por las restricciones aquí en Madrid, que no hace más que coger y tiene un motor de combustión y un motor eléctrico. Lo que hace es utiliza el combustible tanto para recargar la batería como para generar movimiento. El motor eléctrico en este caso es una ayuda al motor de combustión, o sea, no sirve para ir en modo 100% eléctrico, pero nos ayuda en los momentos donde el motor de combustión es más ineficiente, al arranque hasta 5 o 10 km por hora. Después ha aparecido el híbrido enchufable, donde la batería ya creció. No creció como para hacer un gran viaje, pero ya tenían en rangos en torno entre 50 y 60 kilómetros, y el vehículo ya podía ir en modo eléctrico 100%. También tenían motor de combustión para moverse y el motor eléctrico tanto para las dos cosas.
Después aparecieron los eléctricos. Los eléctricos, como todos sabréis, es que tienen muy poco rango, es que tienen un problema, que es que yo hago más kilómetros. Bueno, al final no creo que nadie aquí en su día a día haga más de 100, 150 kilómetros diarios para ir a trabajar. Todos podríamos servirnos con un vehículo eléctrico, pero la ventaja que apareció luego fue los vehículos como un i3, donde tenían un rango de entre 150 a 180 kilómetros y le incorporaron un motor de combustión para aumentar su rango, lo que llamaron el Range Extender. Con esto conseguían autonomías de 450, 500 kilómetros. Y luego apareció Tesla con su supercoche y llegaba a los 500 kilómetros solo con baterías. Esto nos genera un problema con la carga, seguiremos teniendo el problema de que necesitamos horas para cargar. Luego os explicaré la ventaja de la carga o hasta dónde se está yendo ahora en los métodos de carga. Pero bueno, estos serían los vehículos que todos podemos conocer, encontrar por la calle actualmente. ¿Qué es un vehículo eléctrico? Bueno, un vehículo eléctrico, esto sería un ejemplo de un vehículo que diseñado por nosotros, donde podemos ver las diferentes partes. Podríamos encontrar el motor eléctrico, muy pequeño, pasa de ser una parte principal de un vehículo normal a ser una parte muy pequeña de unos 25 o 30 kilos, colocado normalmente en la rueda o cerca de ella. Tendríamos un inversor, que es el controlador del motor, que lo que hace es convertir la energía eléctrica de corriente continua en corriente alterna, que es como funcionan los motores. Luego os explicaré un poco más en detalle. Y nuestra batería de tracción. La batería de tracción, estamos hablando ya de el gran problema del vehículo eléctrico actual, que sería... Estamos hablando de 700, 800 kilos, dependiendo de la capacidad que queramos, de la autonomía que queramos, y trabajamos en tensiones entre 400, que podría ir un Tesla, hasta 800, que es lo que está ahora la tecnología moviendo, que funciona Fórmula E o funciona vehículos como los Rimac. También tenemos otros auxiliares, un vehículo eléctrico, nuestra toma de carga, nuestro convertidor de CDC, el cargador, que ahora os explicaré. La ventaja de un vehículo eléctrico, pues que esa tecnología puede ser extrapolada a otros tipos de vehículos. Una moto, como en este ejemplo, tendría los mismos componentes exactos que un vehículo, que un coche. La única diferencia es que el tamaño es diferente y las potencias que desarrolla o autonomías son diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de Zero Motorcycles, cómo las montan ahí en Estados Unidos, y podríamos localizar los mismos componentes: batería, inversor y motor. Los tres principales componentes que tiene un vehículo eléctrico. Tipos de motores. Hay muchos tipos de motores eléctricos. Se clasifican en dos grandes grupos: los de motores de corriente alterna, motores de corriente continua. Los motores de corriente continua se suelen utilizar para dispositivos pequeños, son muy ineficientes porque necesitan de unos carboncillos para conducir electricidad. Y luego tenemos los motores de corriente alterna, que son mucho más eficientes, muchísimas más prestaciones, y casi todos los fabricantes van a los motores de imanes permanentes. ¿Qué es un motor? Un motor está compuesto de una parte que gira, que es llamado rotor, y una parte que está quieta, que sería el estator. En el rotor podemos encontrar imanes permanentes como neodimio o materiales ferromagnéticos, y en el estator está un conjunto de bobinados eléctricos, cobre enrollado para generar un campo magnético. El motor eléctrico de inducción fue inventado por Nikola Tesla, supongo que todo el mundo lo conocerá, y utiliza el principio de funcionamiento, si nos imaginamos, dos imanes que se atraen y su polo norte y sur, que se atraen o se repelen dependiendo de si enfrentamos los polos iguales o los contrarios. Si utilizamos eso para generar poner una serie de imanes en torno a un eje principal, podríamos conseguir que por las fuerzas de atracción y repulsión hacerlo girar. Entonces, ¿en qué se basa al principio? Se basa en hacer rotar el campo magnético alrededor de tu eje. Con ello consigues hacer un movimiento continuo del estator, de la parte imantada. ¿Cómo lo hacemos? Con tres bobinados. Normalmente son tres bobinados a los cuales, utilizando una corriente alterna,
hacemos que su campo magnético vaya variando. Estas corrientes suelen estar desfasadas entre 120 grados, lo que sería la corriente trifásica, y nada, con eso conseguimos pues, que el campo magnético rote y que con ello rote el rotor. Para que os hagáis una idea de ventajas, que parece que todos son problemas con el vehículo eléctrico, el rango, la autonomía. En cuanto hablamos de prestaciones, el vehículo eléctrico tiene unas cuantas prestaciones más altas que un vehículo de combustión normal. Aquí vemos dos superdeportivos muy parecidos y tenemos uno con motor de combustión y otro motor eléctrico. Son dos gráficas de par y potencia. El par no sería más que la fuerza que puede capaz de hacer el motor, y la potencia sería la energía o la potencia que puede desarrollar el motor. ¿Qué ventajas? Ventaja de un motor eléctrico que puede desarrollar su par máximo desde 0 revoluciones. Eso nos permite pues tener toda la fuerza, tener mayor aceleración, mayor fuerza. Con un motor mucho más pequeño podríamos desarrollar la misma fuerza, mover la misma carga que con un motor de combustión mucho mayor. Y que luego la potencia también es constante y es máxima. Si vemos un motor de combustión, se hace casi a partir de 4.000, 6.000 revoluciones. Esto implica que podamos hacer que los motores sean más pequeños y que un motor de combustión. Para poder controlar un motor tenemos el inversor. El inversor no es más que una máquina compuesta de transistores, capacitadores y una lógica y una centralita de control. Con esto conseguimos transformar, como os he comentado, la corriente continua en corriente alterna. Si nos imaginamos un inversor como un conjunto de interruptores, tendríamos la fuente aquí arriba a la derecha, tendríamos la fuente de corriente continua. Y si hacemos que estos transistores los ponemos en los cerramos conjuntamente y luego estos, conseguiríamos una forma de onda cuadrada que iría entre positivo y negativo, sería positivo y negativo. Con esto y utilizando el PWM o modulación de ancho de pulso podríamos conseguir una onda senoidal. Esto es más que el principio de funcionamiento del inversor. Luego tienen capacitadores de rectificación, filtrado y demás. Pero con esto podemos entender cómo pasamos la corriente continua en corriente alterna, que es como funciona nuestro motor. Pero para ello necesitamos una fuente de energía, que es el mayor lastre por ahora del vehículo eléctrico. Tenemos las baterías. Todo el mundo sabe que para almacenar la energía necesitamos baterías. Tenemos diferentes químicas. La que hace años que se utiliza y que todo el mundo conoce, que está en los vehículos de radio control, en diferentes electrónica, es las baterías de níquel-cadmio. Estas baterías o níquel metal hidruro en las pilas recargables. Estas baterías tienen un efecto de memoria que todos conocemos o son muy ineficientes. Tenemos otro tipo de baterías, las baterías de plomo y ácido. Todos la tenemos en nuestro vehículo para arrancar. Y por último salieron las baterías de litio, que es lo que se utiliza ahora, la química que estamos utilizando ahora para vehículos eléctricos. Tiene una gran densidad energética y gran densidad de potencia. Con ello conseguimos que juntando celdas, aquí tenemos dos ejemplos, tendríamos dos formatos de celdas, cilíndricas tipo pila AA o tipo pouch, que serían estas de aquí, son más grandes. Conseguimos hacer que juntando estas celdas, tanto en serie como en paralelo, juntamos las celdas en serie para aumentar la tensión o las ponemos en paralelo para aumentar la capacidad o la potencia que podemos sacar de nuestra batería. Con ello podemos conseguir pasar desde una celda individual, pasamos a un módulo, que es un conjunto de celdas, y después a un battery pack. Con esto esta celda puede pesar en torno a 400-500 gramos, pasamos a un peso de unos 600-700 kilos. Aquí os pongo un ejemplo de el módulo que utiliza Tesla en sus vehículos. Utiliza celdas tipo pila AA, tipo 18650, y el vehículo tiene más de 7000 celdas. Esto representa un problema.
todos conocemos el litio qué peligroso. Últimamente se ha puesto muy de moda decir, ostras, es que aparte es peligroso. Sí, tenemos noticias donde el litio realmente es peligroso, se han producido incendios, han explotado teléfonos móviles, hace nada apareció en las noticias que el campeonato de motos eléctricas que iba a empezar este año se quemaron todas las motos en Jerez. ¿Por qué es peligroso? Es peligroso porque si lo sobredescargamos... ¿Puedes explicar cómo acabó el proyecto en el que nos conocimos? Ah, sí. El mismo vehículo, el SR08, acabó incendiado también en el circuito de Montmeló. De verdad. Por un mal uso, por una carga inadecuada, una sobrecarga, y acabó incendiado. El cliente que lo estaba utilizando lo dejó cargando toda la noche sin la protección adecuada y se prendió fuego. Pues como os comentaba, es peligroso, y para evitar eso hay unas electrónicas que se llaman BMS, Battery Management System, que su cometido es únicamente monitorizar tanto la tensión de cada una de las celdas, de las 7000 celdas que os hablaba, como su temperatura. Hay sensores de temperatura por todos los módulos alrededor, bueno, depende de cada fabricante, alrededor de 3, 4, 5, cada 3, 4, 5 celdas un sensor de temperatura. Con ello controlan y monitorizan individualmente cada tensión y temperatura, para evitar de que sobrecarguemos la celda o la descarguemos en exceso. Pero aparte de los peligros que puede entrañar una batería por sobrecarga o sobredescarga, al trabajar con tensiones de más de 60 voltios, que es lo considerado ya alta tensión, podríamos tener cualquier persona que manipula un vehículo eléctrico. Tiene problemas de que si toca los bornes positivo y negativo de la batería se podría electrocutar, o si tocase cualquier pieza que ha sido o está en contacto con uno de los bornes también podría quedarse electrocutado. Y para ello hay otra electrónica internamente, a veces forma parte del BMS, a veces no, que es el medidor de aislamiento o Bender. Este encargado de medir de que no hay fuga de corriente o ninguna parte live, que se le llama, está en contacto con carcasa, chasis o cualquier otra parte del vehículo. Con ello evitamos de que cualquier persona que esté tocando ese vehículo se electrocute. ¿Puedes contar quizá cómo es un poco el procedimiento que siempre que vamos a tocar un Fórmula E tenemos que hacer? Un checklist. Cuenta rápido, lo has hecho 10 millones de veces. Fórmula E para comprobar de que los sistemas funcionan, cada mañana se hace una lista donde se repasan cada uno de los sistemas de seguridad del vehículo. Es obligatorio por la FIA y todos los equipos lo hacen. Lo que pasa es que no se ve en la tele, pero cada mañana es lo primero que se hace en el vehículo. También tiene este sistema y tiene una lucecita muy importante, verde o rojo, que te marca si está todo bien o no. Pero para comprobar, como todo puede fallar, para comprobar que la lucecita funciona bien, se hace un chequeo donde se comprueba cada una de las partes y que nada contacto con ninguna parte conductora, que no hay ninguna tensión en ningún componente eléctrico y que todo está al mismo potencial. Eso es una de las cosas que hacemos, que no has hecho nunca, por cierto. No, yo no lo he hecho, pero es una cosa que da como mucho miedo, ¿no? Cada vez un poco menos, pero cuando te lías ya con tensiones de 1000 voltios de continua, ostras, y si hay un fallo eléctrico, el coche puede tener un accidente y perder aislamiento físicamente la batería, ¿no? Y bueno, hay procedimientos, aparte de equipamiento, equipamiento específico. ¿Cuánta tensión aíslan los guantes que usamos? ¿Como 20.000 voltios? Mínimo 1000. Son de clase 0, mínimo 1000. Los que había más gruesos es que hay los guantes con clase 1, clase 2, que son hasta 10.000. Sí, hasta 10.000 voltios. Y bueno, pues, además es un poco aparatoso, ¿no? Porque hay un tío ahí comprobando con un polímetro todas las tensiones relativas del coche para que no haya ninguna carcasa, cualquier tontería, una carcasa. El volante mismo podría freír al piloto al tocarlo si hay una falta de aislamiento. El que lo está comprobando tiene detrás a otra persona con una especie de gancho, un bastón gigante. Por si se quedase enganchado. Por si quedase enganchado, un bastón aislante que obviamente si se queda Javi enganchado en el checklist y yo le quiero tirar, nos quedamos los dos. Hay tensión suficiente para enganchar a todo el equipo allí. Qué bonito. Joder, pues vaya. El amor.
Y bueno, partes menos glamurosas que también tiene una batería, pero que igual de importantes por seguridad, son los contactores, que son los que con la electrónica que hemos visto, el BMS es el encargado de abrir o cerrar estos contactores para que una vez la caja esté separada o cerrada, no esté en contacto, o sea, no haya tensión en el inversor o en el motor o en cualquier lado. Ahí tenemos contactores fusibles, todo por medidas de seguridad cuando se diseña una batería. Aquí tenéis un ejemplo de una batería donde podemos ver todas las partes BMS, tenemos conectores de alta tensión, contactores fusibles, las tomas de refrigeración o la refrigeración de las propias baterías. Otras baterías, otros ejemplos, en este caso de Audi, veríamos los mismos componentes, tendríamos el módulo, el conjunto de battery pack, tendríamos la distribution box o caja de relés, tendríamos todas las mismos componentes, al final toda la batería se diseña igual. Otros componentes que podemos tener en un vehículo eléctrico y que parece que no son tan importantes como los tres que hemos comentado antes, pero son necesarios, sería nuestro convertidor de CDC, que es homólogo al alternador, y lo que hace es nos transforma la tensión de la batería grande de 400 voltios a la batería a 12-14 voltios, que es como funciona la batería de servicio auxiliar de cada vehículo. Esta batería o toda electrónica funciona a 12 voltios por seguridad y por normativa, entonces necesitamos algo que nos proporcione la energía para esta batería. También tenemos otros módulos también importantes, porque tenemos una batería, vale, pero ¿cómo la cargamos? Actualmente todos los vehículos suelen tener un cargador interno, puede llegar, lo normal son de 3,3, 6,6 o 22 kilovatios, para poder cargar en casa, lo normal son 3,3 o 6,6, pero también existen otras maneras de cargar. Aquí entramos en otro negocio que sería en la carga rápida, porque es una limitación, es vehículo eléctrico, hay mucho interés puesto en ello para hacer que la carga sea rápida, que sea nunca va a llegar o que se aproxime lo más posible al hecho de repostar. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Tesla sacó su idea de cambiar directamente la batería, donde demostraron que podían cambiar la batería mucho más rápido que repostar un vehículo, pero al final, bueno, eso tenía un coste, el primer cambio te lo hacían gratis, pero luego los siguientes cambios tenías que pagar para que la gente nos aprovechase. Entonces, al final hay una manera de cargar que es, en vez de utilizar la energía AC alterna de nuestro hogar, lo que hacemos es cargar directamente en corriente continua. La batería funciona en corriente continua, lo que hacemos directamente en corriente continua. ¿Cómo? Con ello podemos aumentar las potencias de carga, disminuir con ello el tiempo de carga, y estamos hablando de entre, lo mínimo son 50, 100, 150 kilovatios. Hay diferentes estándares, bueno, porque al final no solo es la potencia que le damos o los bornes de potencia, tenemos un montón de comunicación, tenemos un protocolo de comunicación diferente de carga, cada fabricante utiliza los suyos. Esto pasó como con los móviles, donde Apple no quería utilizar el micro USB, al final hicieron un adaptador, la Unión Europea les obligó a utilizar un estándar de conector de carga. Pues con los coches de momento está pasando igual, hasta que no haya un organismo que diga, que marque un estándar. De momento hay diferentes estándares en el mercado y cada fabricante utiliza el que le conviene. Tendríamos el protocolo GBT, que sería el protocolo chino, tendríamos el europeo IEC, que serían estos de aquí, el combo 1, combo 2, luego tendríamos el japonés, que es el CHAdeMO. De momento no hay ninguno que se ha extendido. Tesla utiliza el suyo, Tesla utiliza el IEC tipo 2 aquí en Europa, en Estados Unidos utiliza otro diferente, los chinos utilizan el suyo, los fabricantes europeos están tendiendo a utilizar el combo CCS2 y Nissan, los japoneses, van al CHAdeMO. Entonces, bueno, esto al final suponemos que llegará un momento en que esto se estandarice, abre una posibilidad donde los fabricantes de cargadores ahora mismo tienen que tener diferentes mangueras para cada uno de los protocolos. Como hemos comentado, están intentando aumentar al máximo la potencia de carga para reducir el tiempo. Esto implica refrigeración líquida en las mangueras, esto implica que las baterías se van a dañar y van a durar menos.
Entonces hay unas incógnitas aquí que de momento hay muchas teorías de lo que pasará, pero bueno, no tenemos nada cierto y hay muchas teorías de conspiración de que si la energía eléctrica no es suficiente, que sí, que sí. Utilizar los coches eléctricos como batería. Hay muchísimas teorías y abre un mundo aquí en lo que es la carga solo de vehículos eléctricos. Pero bueno, la batería, como os he comentado, es la parte más pesada y compleja, y para ello, aparte de todo lo que es la parte eléctrica, se están abriendo muchas posibilidades en lo que es estructuras y lo que es composites para aligerar el peso, ya que no podemos aligerar el peso de la batería, aligerar el peso todo lo posible del vehículo. Y para ello hay fibra de carbono, otras fibras que Hugh nos explicará ahora a continuación. Bueno, solo comentar que a nivel de cargadores, ya en Ginebra este año estaba Pitch diciendo que cargaba del 20-30% hasta el 80% en 4 minutos 40 segundos. O sea, estamos hablando de que ya no es lo que nos imaginábamos que teníamos que llegar, dejar el coche en mitad de un viaje, sino en 5 minutos carga suficiente y sigues. O sea, que la tecnología está mucho más rápido. Aquí os pongo un ejemplo, este es el último A4, toda la carrocería es casi toda de acero y abajo de todo vemos unos refuerzos de aluminio. Pensamos que los coches bajan de peso cada año, sacamos mejores materiales, pero la verdad es que en 2010 estábamos en un coche promedio de 1,6 toneladas y en 2018 se rondaban las 2 toneladas. O sea, el coche ha aumentado un 25% el peso. ¿Por qué? Porque vamos a coches más grandes, estamos empezando a introducir baterías, mucho más. Entonces, ¿cómo hacemos esa estructura más ligera? Es importantísimo. Aquí vemos la evolución, por ejemplo, este es de era otro Audi, pero ya de una categoría más alta, donde hay un mix de aluminio y acero. Y si por ejemplo saltamos al R8 Coupé, aquí ya tenemos toda una parte de fibra de carbono. ¿Por qué esto de aquí? Un acero estamos hablando de una densidad de 7,8, en un aluminio nos vamos a 2,7 y en una fibra de carbono 1,8. Y si hablamos de propiedades específicas, es decir, la propiedad mecánica dividido por la densidad, la fibra de carbono es muy superior. Dentro de fibras de carbono tenemos, igual que con cualquier serie de aluminio, desde una fibra muy básica a alto módulo o alta resistencia, en función de si queremos impacto, si queremos más o menos rigidez. Y aquí vemos, por ejemplo, este es el chasis de la Hispano-Suiza, donde hemos ido todo. Estamos hablando que todo el coche, carrocería entera, con unas torsiones muy superiores a las de un vehículo convencional, no llegamos a los 200 kilos de peso. Y aquí que supone que en un chasis de aluminio, no sé si habéis visto las imágenes de cuando está un dummy encima, un crash test, el coche se pliega, toda la parte de aluminio se deforma. Por normativa, de momento, hasta que no sean mucho más no se familiaricen mucho más con la parte del carbono, no puedes dañar la estructura de carbono. Es decir, si hago un crash test con este chasis, tengo que poderlo sacar y volverlo a utilizar sin que haya sufrido ningún daño. Esto se saca directamente de Fórmula 1, de Fórmula E o de otras tecnologías de competición. Así que bueno, viendo aquí se abre toda una nueva ventana, las grandes empresas están empezando a investigar nuevos procesos mucho más seriados, que como sería esto, que sería un preimpregnado, para poder dar salida a los millones de unidades de vehículos. Y ahora ya os dejo con Andrés para que os explique la parte más, quizás la más divertida de todos. Vamos a entrar a la parte de carreras. Gracias. Bueno, pues ya enlazando con la anterior transparencia, ¿no? Esto es la estructura, el corazón de cualquier coche de competición es muy parecido a esto. Es un poco la extrapolación, ¿no? En años 70 fue cuando en competición se pasó de estructuras tubulares de acero y luego aluminio a los monocascos de fibra de carbono, y luego lo veremos en una transparencia, como es un poco una estructura de un monoplaza, y es lo que se aplica en lo que vamos a ver que se va a aplicar rápidamente en la industria. La escala de precios que hemos visto con la batería, con las capacidades, va a ocurrir lo mismo con los materiales compuestos. Esto pesa 200 kilos, pensad que uno como estos pesa bastante menos de la mitad del monocasco alrededor de donde está construido el coche, ¿no? Bueno, aquí hay algunos que os he visto, os he hablado con ellos, que os gustan mucho las carreras, otros que no sabéis nada de carreras. Vamos a poner ahí, intentar llegar a un acuerdo para que el lenguaje sea adecuado para todos, ¿no? ¿Qué es la Fórmula E? Bueno, pues es un campeonato que ha nacido hace solo 5 años y empezó. Yo fui el primero que no me lo creía cuando estamos en 2014.
2010 estábamos metidos en el proyecto que acabó en Fogata, que ya hemos contado antes, y me dijeron, no, están desarrollando un monoplaza eléctrico. Es imposible, hacer un monoplaza eléctrico era imposible porque durará 15 minutos la batería, más o menos, haciendo números rápidos de energía, lo que hace falta de energía de un coche para dar una vuelta a un circuito a cierta velocidad con un cierto peso y resistencia aerodinámica, era rápido de calcular, durará cuarto de hora, porque si haces que dure media hora, la batería en vez de 400 pesará 800 kilos y entonces tampoco durará la media hora y te empiezas a la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y no me lo creía y llevo 4 años trabajando en esto. Resulta que se sacaron de la manga una cosa que parecía imposible, ¿no? Que cada piloto pues tiene 2 coches y los cambia a mitad de carrera. Esto se ha dejado de hacer este año con una evolución que ahora os cuento, pero con esto que llamamos generación 2, ¿no? Pero al principio sonaba broma, los que no la habíais oído os habrá sonado a broma todavía, lo que pasa es que la broma te la van contando todos los días y al final pues no, es normal, ¿no? La clave un poco de la Fórmula E es esto, ¿no? Es estamos en el departamento de I+D de las marcas, ¿no? Campeonatos de muchos tipos de coches nacen todos los años en muchos lugares, pero bueno, tienen un recorrido limitado, sobreviven o no sobreviven. ¿Qué ha ocurrido con Fórmula E? Pues que se han interesado las marcas. Todas estas marcas que veis aquí han dejado progresivamente todos los campeonatos a los que han estado ligados históricamente y han llegado a Fórmula E, que era el campeonato de broma, que se cambiaba el coche a la mitad porque no duraba duraba 20 minutos, ¿no? Y bueno, pues BMW, por ejemplo, BMW el segundo año dijo, no, nosotros no estaremos nunca en Fórmula E hasta que acabe el cachondeo este de 2 coches para cada piloto. En las carreras normales los pilotos paran y cambian las ruedas o echan gasolina, y aquí cambiaban el coche entero. Yo siempre hago una analogía con esto, ¿no? Que el BMW decía, no vamos a entrar en un campeonato que no le hace ningún favor al coche eléctrico. Estás enseñando que el coche eléctrico dura cuarto de hora, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Pero una carrera de Fórmula 1 dura 1 hora y media, más o menos, depende del circuito, y usan 3 juegos de neumáticos. Y nadie ve que los neumáticos, en este caso Pirelli, en el pasado Bridgestone o cualquier otro fabricante, o Michelin, nadie piensa, joder, que poco duran los neumáticos Pirelli, que duran media hora, ¿no? Y todo lo contrario, es un departamento de I+D y bueno, pues nos ha ido entrando poco a poco por los ojos, ¿no? Audi, después de ganar Le Mans, no sé si 12 o 13 veces en 15 años, ha dejado Le Mans, ha venido a Fórmula E. Mercedes, ligada al campeonato alemán de turismo, es toda su historia. Ahora en Fórmula 1 también está en Fórmula E. Porsche ha dejado Le Mans siendo ganadores de Le Mans y han venido a Fórmula E. BMW lo mismo, salió de Fórmula 1, Fórmula E. El grupo Renault, Nissan, Jaguar Land Rover, DS, que incluye a Citroën, es la marca premium en un futuro eléctrica, pero incluye el grupo PSA, es DS, Citroën, Peugeot y Opel. Están todas las marcas que nos suenan, o casi todas están. Llama un poco la atención, Nissan ha llegado este año, que faltan las japonesas. Nos llama todo, ¿no? ¿Dónde está Toyota, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, algunas que nos suenan un poco menos, ¿no? Como NIO y Mahindra. Mahindra, aquí no se venden Mahindra. Mahindra es un grupo muy grande, indio, que hace desde trenes, aviones, barcos y tiene coches eléctricos. Es, por ejemplo, la dueña de SsangYong, coches coreanos que sí que los vemos aquí en España, en Europa. Las motos Peugeot, por ejemplo, también son del grupo de Mahindra, y NIO, que ya he contado un poco la historia antes en el inciso, ¿no? Mahindra, la verdad es que le ha salido la jugada increíble. En el mundo nadie sabía que era Mahindra, menos en la India, que son 1.200 millones, o sea que es una buena parte del mundo. Pero a nivel de marca, pues se ha posicionado con marcas que están reconocidas en el mercado europeo y en americano, ¿no? ¿Cuál ha sido el secreto? Pues
no sé si sabéis los números de la Fórmula 1, pero un equipo para ganar tiene que gastarse de 250 millones al año para arriba, entre 250 millones y 400. Eso es 1 millón de euros al día casi. Haya carrera o no haya carrera, 1 millón de euros al día para hacer correr 2 coches está bien. El concepto fundamental ha sido dejar todas las partes que no eran interesantes para el desarrollo del vehículo eléctrico, son comunes a todos los coches, son iguales, las carrocerías son iguales. Este alerón le quitamos los tornillos aquí, lo podemos poner el del Renault en el Audi, el del Audi en el Renault, son todos iguales. Lo mismo con los sidepods, con la trasera, todo. Digamos que el coche de piloto hacia adelante es igual para todos, ¿no? La aerodinámica, que es un punto donde se desperdicia mucho dinero en el motorsport en todas las categorías, pues es igual. Y una cosa que sí que es de mucho interés para el sector, que son las baterías, también las han dejado iguales. De momento, veremos lo que pasa en el futuro. Si no, sería inviable, porque entraríamos en una guerra tecnológica a nivel químico y eso sí que dispararía los costes, ¿no? Esto lo que ha hecho es dejar unos costes muy contenidos. Como es un coche de Fórmula E, pues es muy parecido a lo que es un monoplaza o un prototipo de cualquier otra categoría. Esto es un Fórmula 1 de hace, pues uno es de 2007-2008, pero siguen siendo la misma estructura, un Fórmula 1, un Fórmula 2, un Fórmula 3, un Fórmula Renault, son todos iguales. Tienen un monocasco de carbono, como el que habéis visto antes del Hispano-Suiza, lo único que este pesa 40 kilos en vez de 200, pero 1 millón al día. Y detrás, estructural, tienen el motor y la caja de cambios. Digo estructural porque forma parte de la estructura del coche. La suspensión trasera que veis aquí, no la veis en este lado, pero obviamente está duplicada de izquierda y derecha, va anclada a la caja de cambios. La caja de cambios hace de chasis, ¿no? Y la delantera va anclada al monocasco, ¿no? Este concepto pues se inventó a finales de los años 70 y es el que ha llegado hasta nuestros días, el concepto de monoplaza, ¿no? Monocasco, motor, cambio y la carrocería encima, ¿no? Aquí tiene el fondo plano, la parte de aerodinámica, el asiento. Un Fórmula E muy parecido, monocasco, y donde está el motor, que es esto, está la batería. Un motor de F1 puede pesar en torno, depende de los años, las reglamentaciones, pero imaginaros 70, 80, 100 kilos, depende de las categorías. De otro monoplaza parecido también. La batería, el problema de Fórmula E es que estamos entre 350 y 400 kilos el pack de baterías. Puesto en el prisma motorsport es una locura, puesto en el prisma baterías es muy poco para la capacidad que tiene. Y donde va el cambio, pues también va un cambio. Lo que pasa es que el cambio ha ido poco a poco desapareciendo por esa curva que enseñaba Javi antes de el par y la potencia muy plana, pues hemos ido haciendo que el motor pueda girar a más y a más y más y RPMs y ya no hace falta un cambio. Ya puedes, casi todos los equipos no tenemos caja de cambios, tenemos una transmisión y ya está, una única relación de cambio, ¿no? Y el resto de la estructura pues es muy parecido. 5 años, ¿no? Os he dicho que llevamos, ¿no? Los 4 primeros, temporada 1, 2, 3 y 4, hemos compartido esta estructura. El monocasco ha sido el mismo, la carrocería ha sido más o menos la misma y hemos evolucionado en prestaciones, porque lo que podemos desarrollar los fabricantes es lo que llamamos el powertrain, o sea, de batería para atrás. Podemos desarrollar el motor, el inverter, los DCDCs, los BMS, ¿no? Porque están integrados en la batería, y las transmisiones. Hemos pasado de varias relaciones de cambio a ninguna, o mejor dicho a una, y hemos mejorado mucho en eficiencia las transmisiones. Ahora veréis un poco las fotos de diferentes coches. Temporada 1 íbamos con 5 marchas, con 4. Esto es un ejemplo porque cada fabricante tenía un número de marchas, ¿no? Pero 4, 3, 2 y prácticamente todos estamos en una marcha única ahora, ¿no? La potencia la hemos ido subiendo, la potencia de regeneración ha ido subiendo y el peso mínimo ha ido cada vez bajando. Este año hemos arrancado con un coche completamente nuevo y un dato que nos tiene que llamar la atención, o el que más, es este de aquí, ¿no? Batería, capacidad de la batería. Teníamos 28 kilovatios hora y
y pesaba 352 kilos, todo. La batería para nosotros es una caja negra que además pasa un crash test y realmente las celdas ocupan una parte relativamente pequeña de lo que pesa, digamos. Las que pesan una parte relativamente pequeña de esos 352 kilos. Hay electrónica alrededor y sobre todo hay seguridad para cumplir los estándares, ¿no? Este año la batería casi la hemos doblado y el peso se ha incrementado un 10%, casi doblándola. Desde el punto de vista tecnológico, este verano pasado estábamos remontando los coches del año 1 a modo de museo y yo vi un coche al lado de otro de este año, el de hace solo 4 años, y tenía la sensación de estar viendo un Fórmula 1 de 1986 y uno de 2018. El salto es así de grande en solo 4 años. Este coche, el monocasco y todo lo que es común, durará otros 4 años más. Será otro de los secretos de que no se disparen los costes y no haga falta el millón al día de F1, ¿no? Otro motivo por el que los fabricantes pues no dejan de llegar, ¿no? La potencia sigue subiendo, la potencia de regeneración sigue subiendo. Hay un roadmap, ¿no? Para seguir los próximos años. Posiblemente estemos en 350 kilovatios en muy poco tiempo, que empieza a ser un coche ya muy rápido. Hablamos de unos 700 caballos, pero si pensáis un poco en la curva antes de par y potencia, son 700 caballos todo el rato. O sea, no son... Cuando un coche acelera una marcha en concreto, pues si esa marcha dura 1000 o 1500 RPMs, empieza. Si el coche tiene 600 caballos, empiezas en 300 y llega a 600. Pero no se pueden comparar las potencias máximas porque un coche eléctrico funciona todo el rato a potencia máxima, o casi, y un coche de motor de combustión casi en ningún momento, un 10% del tiempo que funciona el motor, ¿no? Y otro desarrollo importante es esto que veis aquí, esto que pone BBW es Brake by Wire. Es un F1, usa el mismo sistema de frenos, simplemente es que los frenos traseros, es donde está la tracción, no están conectados físicamente con el pedal del freno. Lo que tenemos es una bomba de freno que mueve el líquido hidráulico para que el piloto tenga un tacto parecido a un freno normal, pero lo que hay es un sensor de presión, y con ese sensor de presión mandamos una señal a una ECU y tenemos un actuador que nos permite trabajar los frenos traseros como queramos. Un ejemplo muy rápido: el tío frena y si queremos usar los frenos hidráulicos o la regeneración del motor hasta todo lo que puede regenerar, lo calculamos todo el rato continuamente por software, y obviamente es mucho más eficiente. Se ha probado en coches de calle el brake by wire, es complicado, pensar en la seguridad. O sea, si a alguien se le ha ocurrido que la batería se apaga, nos quedamos sin frenos. Sí, nos quedamos sin frenos, quedamos solo con el freno delantero. Hay sistemas de seguridad que lo evitan. Se queda un reparto de frenos fijo cuando hay un fallo de alimentación, pero claro, nosotros desmontamos todo cada sesión o cada carrera, y no es lo mismo que llevarse un coche a casa así y vuelves a los 3 años y lo revisas, ¿no? La evolución ha sido muy grande con la llegada de los fabricantes. Los fabricantes son el éxito y a su vez el daño más grande de un campeonato, porque los fabricantes, los grandes, quieren ganar y llega Mercedes y dice: está Renault, que ha ganado varios campeonatos seguidos, ¿cuánto se gastan? 5 millones, yo quiero gastarme 20. Y entonces empujan para que las reglas sean más abiertas, más complicadas, todo más complejo, justamente porque si no, Mahindra que les va a ganar. De hecho es lo que está pasando, y bueno, es algo que a los fabricantes grandes con muchos medios pues no les gusta, ¿no? La evolución es natural, pero está controlada por el reglamento, porque hay muchas partes comunes, muchas piezas comunes, ¿no? Pero el año 1 se ganó el campeonato gastándose más o menos, con todo el desarrollo, todos los 3 millones de euros. Si pensáis solo en logística, es una locura. O sea, solo mover el coche por 12 o 13 países, de los cuales 5 son europeos y los otros son América del Norte, del Sur, Asia, África. Solo en logística y en movernos a nosotros, hoteles, aviones, hay una barbaridad. No parece mucho, pero es relativamente poco. De hecho, es 10 veces menos que lo que nos gastamos hoy en día
para un coche que sigue siendo común. O sea, todo es común, menos el powertrain, ¿no? Ha cambiado mucho. Esto es un coche del primer año. La batería la fabricó Williams, el equipo de un departamento del equipo de F1. Teníamos una caja, un motor de combustión, de un coche de combustión adaptada de 5 marchas. Hoy miro para atrás y veo una caja de 5 marchas en un Fórmula E y parece que han pasado los 30 años que os decía antes, con una caja de 5 marchas. ¿Dónde íbamos con 5 marchas para esto, no? Bueno, hemos ido, como habéis visto, bajando los pesos mínimos. Los coches aparentemente son iguales. Si veis este coche y este, son más o menos iguales. Va subiendo un poquito la potencia que nos permitían usar. El tercer año se introdujo una pequeña mejora aerodinámica. El ala delantera, si la veis, pasa de este ala a esta cosa un poco rara, ¿no? Con un agujero aquí. Bueno, mejora un poquito la eficiencia y también se le da un cambio visual al campeonato. Hay un porcentaje alto de cambio visual, ¿no? Y bueno, pues seguimos bajando un poquito el peso mínimo. ¿Por qué? Porque un motivo principal es que la caja de cambios, que era una caja de cambios y tenía inverters y motor todo por alrededor, pasó a hacer una caja hueca de carbono donde ponemos todo dentro, el motor, el cambio, y queda sitio. O sea, podríamos poner sobran un volumen de 30, 40 litros ahí dentro ahora, porque el cambio ya no es un cambio, el motor se ha reducido, el inverter ha bajado un 80% lo que pesa y hay mucho sitio ahora. Esto es dos vídeos en concreto de lo que hemos hecho hasta la temporada 4, que terminó en julio, no hace nada, ¿no? Que parece que voy a hablar de algo que el vídeo está en blanco y negro y es de hace 8 meses, ¿no? Teníamos que cambiar el coche a la mitad, como os digo, ¿no? Fijaros, esto es simplemente una práctica, ¿no? De un cambio de coche. Nuestro piloto Nick Heidfeld, que a muchos sonará, ha pasado 13 años en F1. Que por cierto, esta operación llegamos a hacer un cambio de coche en 7 segundos. 7 segundos cambiar un coche. O sea, los pit stops de Fórmula 1 con 20 tíos hacían cambios de ruedas hace 5 años en 5 segundos. De ruedas, con un tío de aquí estábamos pasando de un coche a otro en 7. El año 1 tardamos 35 segundos. Nos buscamos unas historias que cada vez que buscamos un truco nuevo nos lo hacían ilegal, ¿no? Además puedo decir que nosotros en concreto ganamos a todos los equipos, prácticamente todas las carreras en los pit stops, ¿no? Aquí está en cámara súper lenta. No sé si alguno ha visto alguna vez cómo son los cinturones de un coche de carreras. Bueno, sé que hay unos cuantos de aquí, sí, pero son 6 cinturones, una villa central, 2 cinturones que vienen entre las piernas, un cinturón que va por cada lado de la cadera y un cinturón que llega por encima, ¿no? Este tío se ha metido con los 6 cinturones abrochados. Nadie ha abrochado nada. O sea, llegamos al punto en el que el piloto se metía con los 6 cinturones. A ver si consigo ponerlo de vídeo a la vez. Está metiendo, si fuera la mochila, está metiendo los pies por encima de la mochila, ahora girándolos para meterlos por los de las caderas. El del centro está atado a la columna del volante con unos velcros. No os imagináis los días practicando para esto y las rodillas moradas que hemos visto. El año 2, cuando nos iban, primero teníamos un tiempo mínimo para parar y quitar los coches, o sea, para entrar por aquí sin sacar el volante y esto que es la protección para la cabeza era inviable. Al piloto le decíamos, bueno, el año 2, trabajando con Bruno Senna, que tenía en el equipo, le hicimos la propuesta de entrar con el volante puesto y dijo, sí, es imposible, no se puede, con el volante puesto no se puede. Lo intentó 2 veces y tuvo que ir al médico, las rodillas magulladas, hecho polvo, ¿no? Y 15 meses después entraban con el volante puesto, con los cinturones puestos. Es una prueba de lo que ocurre con la competición, es que en cualquier área, aunque sea entrar en un coche, apretar y encuentras el límite, ¿no? Bueno, estos son los números del coche actual, ¿no? Ahora hacemos una carrera de 45 minutos con un coche entero que pesa un poco más, pero poco más, pesa 10 kilos más, 15 kilos más y dura
dura toda la carrera y además tiene mucha más potencia, mucho más rápido, ¿no? Sobre todo los números de la batería, que hoy en día lo hace McLaren, también otro equipo de F1, son quizá los más llamativos, ¿no? Coche del año 1 con la batería y todo esto es el inverter, que es como un microondas de grande, y el coche del actual, el coche que tenemos en el año 5. Aparte de los cambios exteriores, que a lo mejor son los más llamativos, pero seguro que son los menos importantes, ¿no? Aquí veis la caja de cambios, que ya no es una caja de cambios, ahora es una caja de carbono que contiene toda la mecánica dentro y es así, es como un microondas también, que cabe todo, cabe el motor, cabe el cambio, cabe el inverter, CDC, cabe todo dentro y sobra espacio para que haya agujeros, tenemos agujeros para poder trabajar. Todo esto es lo que diseña cada equipo, la suspensión trasera, todo es la parte que nos dejan de libertad, ¿no? Bueno, algún número que ilustra lo que os estaba contando, pero a quedaros un poco a nivel conceptual, ¿no? Con generación 1 versus generación 2 y un poco los números que lo ilustran, ¿no? Las marcas, algunas estaban desde el principio, otras han ido llegando y otras están llegando. Porsche llega para la temporada que viene, ya están vienen en un equipo de Porsche Motorsport, vienen a todas las carreras para ir formándose, enterándose de lo que hay que hacer, y el coche de test ya lo tienen más que rodando, ¿no? Hay otra cosa interesante que sí que está más ligada a toda la industria del motorsport normal, con motores térmicos, que son los datos, la adquisición de datos. El coche está tremendamente instrumentado y no está más porque no nos dejan los reglamentos, ¿no? Pero sensores físicos, contad que puede haber entre 40 y 60 sensores físicos para hacer funcionar un motor sin cambio, o sea, un motor con una sola marcha, y tenemos prohibido ABS, controles de tracción, todo está prohibido. Teóricamente es hasta más sencillo que un coche de calle, y tenemos unos 60 sensores físicos con estamos cerca de 400 canales en total que logueamos, que vamos guardando en todas las sesiones que tenemos el coche en pista, y que eso nos va permitiendo entender el coche. Realmente pasamos muchas más horas mirando lo que hemos adquirido que en pista. Yo realmente trabajo todo el año para 12 carreras o 13 carreras que duran 45 minutos nada más. De sumar las horas que estoy en una carrera al año, deben ser 10 horas de las 2000 que debo hacer en Fórmula E, ¿no? Son relativamente pocas. Y el resto, pues, analizando y preparando, ¿no? Entonces, bueno, yo me he dedicado no solo al motorsport, llevo toda la vida dedicado al motorsport, 12, casi 13 años, y hace unos 7, 8 además empecé a dedicar a la formación. Había un hueco en los boxes, los sábados por la tarde llegaba mucha gente y nos decía: oye, ¿qué has estudiado para trabajar de esto? ¿Cómo lo has hecho? ¿A qué escuela has ido? Y la verdad es que no había nada. En España había muy pocas cosas específicas. He lanzado 2 o 3 proyectos de formación, de formación específica para tanto ingenieros como mecánicos. He hablado por aquí con varios de mis exalumnos de estos años, gente que me he encontrado hace mucho tiempo, y bueno, pues con la idea de buscar algo específico, y estoy otra vez en el mismo punto, o sea, en el punto de Fórmula E. Me he ido pasando, sigo ligado a la competición, pero la competición se junta un poco con el I+D. Lo que ocurría en F1 hace mucho, o sea, a lo mejor desde los 80, esto que dicen, ¿no? Porque las carreras llevan lo de los coches de carreras acaba en la calle. Hace 20 años, creo, 25, que la transferencia. Hay una parte que sí, pero muy poca realmente, muy poca. O sea, lo que se aplica en un coche de Le Mans, en un F1 hoy en día, no tiene ninguna aplicación en la calle, porque no se podría escalar a vender coches. O sea, los coches valdrían una fortuna para mejorar mejorar muy poquito la eficiencia, ¿no?
En Fórmula E literalmente estamos como en Fórmula 1 en 1980. O sea, miras para atrás 3 años y dices, madre mía, lo que hacíamos hace 3 años que no teníamos ni idea. Todavía no ha confluido la tecnología tanto como para que todavía se buscan diferentes soluciones en muchas áreas, ¿no? El ejemplo del cambio de piloto es bueno para todas las áreas, para absolutamente todas, desde el software a la electrónica de potencia. No ha habido ninguna razón en el mercado para hacer un súper desarrollo, una carrera en el tiempo para desarrollar electrónica de potencia, que existe de hace toda la vida, la electrónica de potencia, ¿no? Pero ahora hay una razón, y no hay una razón, hay quien lo paga, que son los fabricantes, ¿no? El fabricante que está interesado en hacerlo mejor que lo que había, porque quiere ganar al de al lado, ¿no? Y eso sí que está habiendo claramente transferencia a los vehículos de calle. Las eficiencias, por ejemplo, son claves en nuestro sector, porque la reglamentación lo que nos limita es la potencia de salida de la batería. Entonces, de lo que sale la batería a lo que llega al suelo, depende de la eficiencia. Lo más cerca de 1 que podamos estar es lo que va a hacer que el coche corra más o menos y que gaste más o gaste menos. Esa eficiencia, si os digo que hemos empezado en un 80 y pico % y hemos subido un 10% en pocos años, que no podemos subir más. O sea que de por medio hay pérdidas eléctricas, electromagnéticas y pérdidas mecánicas, porque al final hay una marcha, pero hay una sola, por eso también es más eficiente, pero hay unos piñones ahí friccionando unos contra otros que se calientan y que pasan el calor al aceite. Unas transmisiones, unos palieres. Esto sí que obviamente son números son bastante delicados de contar, pero si os digo que estamos en 90 y pico % de eficiencia de lo que sale en la batería a lo que llega al suelo. Cualquiera que sepa, ¿sabéis algunos de los números así en un motor de combustión? ¿En esos números de eficiencia os suenan? 30. O sea, un Fórmula 1 que con un 1600 turbo y un motor eléctrico pequeño tienen 1000 caballos, tienen eficiencias en motores que se matan por 1 millón al día, lo repito, 1 millón al día, tienen eficiencias de un 30 y pico %. Imaginaros. Bueno, pues estamos en este punto, ¿no? Y por eso, hemos decidido arrancar un poco pues con un proyecto que creemos que puede tener mucha cabida, incluso desligada del motor de motorsport, de las carreras de coches, ¿no? Porque, como digo, estamos haciendo carreras, pero estamos en el I+D, cosa que ya no pasa en las carreras, ¿no? Y bueno, me estaba preguntando mucha gente, porque esto es algo que lo estamos desarrollando ahora mismo. Todavía no tenemos nada lanzado definitivo, pero bueno, hay una web que ha empezado a funcionar hace muy poquito. Ahí tenéis una dirección de correo electrónico. Estamos intentando lo antes posible sacar una formación online en vehículo eléctrico, algo enfocado práctico. O sea, suena muy presuntuoso, pero entre los 3 que hay aquí podemos hacer un coche eléctrico como los que veis ahí, entero, hasta la carrocería, todo, absolutamente, desde la dinámica de vehículos, la electrónica de potencia, la electrónica, software, todo. Y realmente la enseñanza, hay por aquí profesores míos de la universidad, no les va a gustar lo que voy a decir, pero la enseñanza no está adaptada a todo lo rápido que ha cambiado todo esto. Es imposible realmente. Y en otras áreas como software se está demostrando que enseñanzas o formaciones súper específicas en tiempos comparados con la enseñanza tradicional extraordinariamente cortos están teniendo muchísimo éxito en cuanto a que la gente sabe estrictamente lo que necesita saber para lo que genera la industria, ¿no? Para la necesidad que genera la industria, ¿no? El ejemplo que estaba poniendo Yuk antes de Rimac es increíble. No
no hay un perfil de nadie que... No hay un perfil y la gente piensa, bueno, pues venga, voy a estudiar 5 años para... Es que 5 años, mira lo que pasa. O sea, 5 años, yo miro el coche y digo 1980. Demasiado rápido, ¿no? Y bueno, yo os podría hablar de la experiencia de Ironhack, por ejemplo, ¿no? Que conoce bastante de cerca en cuanto a formación y a nivel de software. Yo creo que es un ejemplo para el tema online. Andrés me comentó, él tenía, como comentaba, un máster directamente para gente ya fuera con carrera universitaria o no, o módulo, y la verdad es que he colaborado contigo 5 años. 5 años. Y desde ahí pues hay gente de mi punto, que es la parte que he ido más seguimiento, de la parte de fibras, Composites que daba en su clase, gente en McLaren, gente en Ferrari, gente en Fórmula 1, Toro Rosso. Tengo un abogado, aquí a lo mejor hay algún compañero de promoción de Víctor. Víctor es un abogado que está en Toro Rosso haciendo un pit stop en Fórmula 1, es abogado de profesión. Cuando hacíamos la selección, pues llega gente de ingeniería, no sé qué, mecánica, y dice: yo he estudiado Derecho. ¿Qué haces ahí? He estudiado Derecho. Y no, pues es que llevo toda la vida haciendo cosas de mecánica por mi cuenta, me metí en Derecho, mis padres, bla, 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 y bueno, pues ya que estoy la acabo. Entonces estoy en cuarto, la acabo ya. Terminó el máster, que duraba 8 meses, y como 9 meses después me escribió y me dijo: acabo de entrar en Toro Rosso entró en Toro Rosso a montar el box, los paneles. A los 2 meses estaba estaba mecánico en uno de los coches y haciendo los pit stops. Y así, bueno, es gente que ha estado trabajando en Toyota Le Mans y bueno, resumiendo, algo muy específico, son sectores específicos, es verdad, y haciendo algo desde donde estamos nosotros, que es la línea de fuego, pues es bastante... al final es ¿qué necesita saber una persona que se tenga que incorporar a trabajar con nosotros el año que viene? Ya está, así de resumido, ¿no? Realmente cuando estás creando un proyecto es muy difícil encontrar perfiles. No sabes directamente cuando haces una oferta de trabajo qué poner en la oferta de trabajo, porque si pones experiencia previa en algo similar, cierras la gran mayoría de puertas. Entonces aquí la idea fue de cómo se daban píldoras que pudieran servir simplemente como una semilla para que tengas la base para brotar y poder especializarte en este campo. Pero hemos visto que falta eso en muchos, desde la parte legal a la parte más de desarrollo de negocio, todas las oportunidades que se abren, a la parte más puramente datos, carreras y demás, o incluso al desarrollo de vehículos. Javi os lo puede decir mejor, el tipo de perfil que busca normalmente, porque no es un perfil estándar. No, la verdad que falta gente, al menos con las nociones básicas de qué es un vehículo, lo que os he intentado explicar, porque no hay ninguna formación que te lo explique. Entonces intentamos dar esas pinceladas para que la gente pueda conocer lo que es el vehículo eléctrico, cómo funciona y cómo poder trabajar de ello para todo el mercado que se abre en los futuros años, que va a ser muy importante. Los meses casi, ¿no? Y aquí, como estamos en una vía muy de crecimiento, aquí tenéis el mail. Si nos mandáis un mail dando vuestra opinión, o incluso si creéis que podéis aportar algo, qué podéis aportar para crear un posible curso, os compartimos la presentación, os compartimos la documentación que queráis. Nuestra intención es crear también un poco de comunidad y que esto vaya creciendo. Al final nos beneficiamos todos y vamos creando más concienciación, más educación sobre vehículo eléctrico. Aquí podemos ir creciendo y crear parte de esa nueva industria directamente en España, como está haciendo ahora mismo, como comentaba antes, en Rimac. Ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Zagreb y están creando 300 ingenieros al año bajo la lista de deseos que tiene Rimac. Para la parte de vehículo autónomo, para la parte de baterías, para la parte de desarrollo, toda la parte, Rimac hace un catálogo y hacen un curso específico de 300 ingenieros al año para alimentarse ellos directamente.